Bienvenidos a Top Performers con Andrés Pérez, tu programa semanal en el que encuentras estrategias, ideas, inspiración para mejorar tu nivel de desempeño a través de entrevistas que hago con personalidades. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo crear una cultura de alto desempeño en las organizaciones y para eso está un experto el día de hoy en capital humano, sobre todo orientado a las organizaciones positivas, las que promueven la felicidad. Edgar, muchísimas gracias por ¿Qué tal, nosotros. Andrés? Edgar Rosas. Gracias. Un gusto estar contigo. Después de tantos años de no vernos, en tener la oportunidad de saludarte y estar acompañándote acá, siempre un lujo. No, hombre, gran oportunidad de estar aquí contigo, Edgar. Y bueno, fuiste presidente de la AMPRIFAC, la Asociación de Recursos Humanos de la Industria Farmacéutica y de Salud. Has sido considerado como uno de los mejores ejecutivos en recursos humanos por parte de la MEDIR, también por parte del mundo ejecutivo. Sí. Pero para mí lo más importante es que tú has diseñado y has instrumentado prácticas de capital humano extraordinaria en muchas empresas, sobre todo en el mundo de telecomunicaciones o en la farmacéutica. Así que me gustaría empezar preguntándote cómo se crea una organización, una cultura que fomente el alto desempeño. Bueno, es todo un tema. La verdad es que no es tan sencillo. Primero, dentro de las muchas cosas que tienen que ocurrir, es convencer a la alta dirección. ¿Sí? Estamos en un mundo y en un país donde las empresas son jerárquicas, ¿sí? Y todo viene de arriba hacia abajo. Entonces es muy importante que la alta dirección siempre esté comprometida en un tema de este tipo. Y para que se comprometa la alta dirección, tenemos que hacerles saber que tener una empresa productiva tiene que ser una empresa con buen ambiente de trabajo, con un clima laboral positivo, con líderes, no jefes, que esto es muy importante, ¿sí? Y que eso al final se va a convertir en rentabilidad del negocio, que va a incrementar la EBITDA, o sea, que te va a generar recursos y éxito como organización. Hoy estamos en la época del talentismo. El mundo ha cambiado porque también se viene la inteligencia artificial. Estamos en una época que salimos de la pandemia, también todo cambió y que tenemos que irnos adaptando y tenemos que ser muy flexibles. Entonces, hacer que una organización se enfoque en el tema de la productividad de alto resultado, tienes que trabajar mucho en climas positivos, en el liderazgo, ¿sí? Porque si no te puedes perder, ¿no? Entonces, debes de comprometer a la alta dirección, debe de interesarle a la alta dirección el resultado, y esto ocurre mucho en las empresas que no son familiares, porque es más fácil comprometerse, tienes que rendir cuentas a un consejo de administración, a un grupo de accionistas, y hay mucho interés por hacerlo, ¿sí? Pero en las empresas familiares no siempre ocurre, ¿no? Que yo creo que ese es un gran problema en México porque tenemos pymes por todos lados y están en el proceso de evolución y a veces se atoran. ¿Sí? Porque invertir en las personas no lo ven como una inversión, lo ven como un gasto. Y es donde tenemos que trabajar mucho desde las áreas de talento para convencer que realmente cuando tú das mejores sueldos, cuando eres competitivo, ¿sí? Cuando tienes mejores prestaciones y beneficios, pues la gente y el talento se va a quedar, no se va a querer ir. Y entonces tú vas a poder decir, estos sí se quedan y estos no. Sí, porque a estos les interesa y a los otros no. Pero cuando ni siquiera eres atractivo en lo más básico, pues la gente se va. Entonces son temas bien interesantes. Así es, y ahora existe el término de organizaciones positivas que tú manejas muy bien. Claro. ¿Cómo lo defines? Mira, una organización positiva es aquella donde tienes un buen clima organizacional, donde la gente psicológicamente se encuentra bien, se siente bien tratada, se siente incluida, se siente capacitada, se sienten posibilidades de participar en la toma de decisiones y algo muy importante, ¿sí? Sabe que se puede equivocar. Y eso hace que la gente sea más creativa e innovadora porque el tener una cultura del error le permite proponer y proponer. Cuando tienes ese ambiente donde la gente tiene esa seguridad psicológica, que Timothy Clark lo define muy bien en uno de sus libros, estás hablando de ambientes seguros, de ambientes donde podemos decir que son empresas positivas, ¿sí? Ahora, hay un punto bien importante acá, que se llama liderazgo, ¿sí? ¿Tenemos los líderes suficientes en las organizaciones para que esto ocurra? ¿Sí? Esa es una pregunta que siempre me hago. Y cuando me dicen, oye, Edgar, ¿y cómo podemos construir una empresa más positiva, con mejores resultados? Pues vas descubriendo que, híjole, está bien difícil, porque
dicen, bueno, es que las nuevas generaciones, que ahora son el 70% dentro de las organizaciones de millennials, ¿sí? Lo van a hacer bien, ¿sí? Y yo me quedo y me pregunto y me quedo pensando, ¿y quién los está enseñando a ser líderes? ¿Sí? ¿Qué problema de liderazgo tenemos en el mundo? En México. ¿Las organizaciones se salvan de eso? Preparamos para todo y normalmente eliges al que mejor hace su trabajo para hacerlo jefe. Al más productivo, al que vende más, al que tiene mejor, más facilidad de palabra, pero no estás seleccionando al que tiene mejores características de liderazgo. Y no les enseñas a ser líderes. Entonces ahí tenemos un gran problema. No estamos formando líderes. Y esa es la clave para que cualquier organización, y lo viví en CableMás muy claramente, éramos una empresa de 8,500 personas en 80 ciudades del interior del país. Tú has de recordar a Carlos Álvarez en aquella época. Él era el líder y era un verdadero líder y era dueño de la empresa. Y finalmente, ¿cómo le haces para que en una empresa de 8,500 personas con 80 ciudades del interior puedan tener un buen liderazgo, puedan tener un buen clima organizacional? ¿Sí? Complejo, pero finalmente fue a través de los líderes. Nos enfocamos a formar líderes. Y formando líderes, pues haces que todo fluya, porque un buen líder trata bien a las personas, sabe hablar, sabe pedir, mueve voluntades. Y como lo dice Santiago Vázquez, ¿no? El liderazgo es florecer haciendo que los demás florezcan. Y cuando hablamos de la palabra florecer es sacar lo mejor de las personas. Así es, y de hecho se maneja también el término de liderazgo positivo, que tú lo dominas. ¿Cuál sería así la diferenciación del liderazgo positivo con respecto al liderazgo en general que se maneja en las organizaciones? Yo creo que se ha ido ampliando mucho los términos de liderazgo. Al final, liderazgo es lo importante. Ser líder implica muchos compromisos, ser coherente, ser ejemplo. Es algo muy fuerte el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo positivo, hablamos de una corriente, ¿sí? Que habla de que tú tienes que empezar por el autoconocimiento, ¿sí? Conocerte a ti mismo, porque para que puedas dar a los demás o ayudar a los demás a ser mejores, tienes que conocerte a ti mismo. Y entonces, sobre esa línea, ¿sí? Donde estás manejando temas como la resiliencia, ¿sí? Que se vuelve muy importante, el bien tratar a las personas, el saber escuchar, el tener ciertas características te hacen un líder positivo, ¿sí? Que no hablas tanto si no haces las preguntas adecuadas, que eres un líder coach, ¿sí? Y que la gente va a encontrar las respuestas a través de tu guía, ¿sí? Ser mentor. Todo eso hace que el liderazgo se vuelva un entorno positivo. No es el que da órdenes, sino es el que lleva y que hace que los demás hagan con el ejemplo y con ver y observar la coherencia de tu líder, ¿no? Entonces es todo un tema, pero al final sí creo que lo importante es ser líder, ¿sí? No hay líderes malos, no existen los líderes malos. Me podrías decir, no, Hitler era no. El líder es positivo, siempre, ¿sí? Tiene que estar enfocado hacia el bienestar, ¿sí? Lo otro son otros temas, pero no son líderes. Sí, ahora está el concepto de felicidad en el trabajo, y hay empresas que tienen ese propósito de crear un ambiente de trabajo en donde la gente se la pase bien, sea feliz día con día, porque tú sabes que en 70% o más del tiempo de los adultos se pasan al trabajo. Entonces, danos algunas iniciativas o elementos que permitan a las organizaciones crear ese ambiente para que la gente viva más placenteramente su día con día. Ya, como un dato adicional, que es totalmente cierto lo que dices, nos pasamos 40 años aproximadamente trabajando en promedio los humanos, ¿sí? Es 40 años de trabajo y que no seas feliz haciendo lo que haces, híjole, está muy cañón. Es todo un tema que nos debe de preocupar, pero y sí hay tips, digo, siempre doy uno que al final acaban muchas renuncias, cosa que no deben de hacer. Pero antes de eso sí quisiera clarificar, porque hay mitos sobre la felicidad. O sea, la felicidad pensamos que es estar todo el tiempo, ¿no? O sea, ¡ay, qué feliz soy! Eso no, eso es lo hedónico, y vale. Vale ser feliz porque estoy viendo un amigo que no veía hace mucho tiempo, porque me estoy tomando una coca bien fría en un momento de calor terrible. Hay muchas cosas que te causan felicidad hedónica, lo cual es sano y es bueno. Pero cuando hablamos de la felicidad en el trabajo, no hablamos de la felicidad hedónica. Hablamos de algo mucho más profundo que muchos mencionan como la verdadera felicidad. Aristóteles lo menciona como la felicidad eudaimónica, ¿sí? Que tiene que ver con la felicidad que va más allá de,
¿sí? Y qué es el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que implica hacer algo en la vida y alcanzar tus objetivos. El más clásico de todos los ejemplos es la educación de los hijos. ¿Y por qué? Porque pues cuando sabes que tu pareja está embarazada, pues no sabes si eres feliz o infeliz, pero varía, pero al final tienes muchas emociones. Cuando nace tu bebé, tienes muchas emociones. Cuando se cae por primera vez, cuando llora, cuando se enferma, sufres. Cuando se ríe, cuando te dice papá, wow. O sea, y es una serie de cosas que representan trabajo, entrega, pasión. Y cuando llega el momento en que tu hijo se casa, tu hija se casa, terminó la carrera, se realizó, tienen sus hijos, ese es el momento al que nosotros, y Seligman lo define muy bien como padre de la psicología positiva, como el momento de felicidad plena, ¿sí? Ahora, ¿cómo traduces esto al trabajo? Igual de sencillo, ¿sí? O de igual de complejo, como quieras verlo. O sea, tú en el trabajo, si no tienes retos, los millennials buscan mucho, mucho el reto. Si tú no le das reto al millennial, se aburre y se va, ¿sí? Si ya tiene un trabajo monótono, se aburre y se va. No son generación de cristal, ¿sí? Es una falsedad, eso no existe. Sino simple y sencillamente ellos buscan el reto, buscan crecer, buscan desarrollarse y si no lo encuentran, parten de la organización. Entonces, el tema de la felicidad en el trabajo tiene que ver con el trabajo, el esfuerzo constante, la capacitación constante, el logro de objetivos, el reconocimiento, los ascensos, ¿sí? El reconocimiento psicológico, ¿sí? Todo eso es lo que genera felicidad en el trabajo. Entonces, ¿qué recomiendo yo a los líderes de las organizaciones? Es ponle retos a tu equipo, ¿sí? Reconóceles cuando lo hacen bien y también corrige cuando se equivocan, porque la felicidad no es estar bien feliz todo el tiempo, sino es voy por el reto y cuando me equivoco, pues tengo que corregir y tengo que aprender eso. Entonces, sí es compleja la felicidad, pero cuando después de un año de trabajo constante, de reto, logras tus resultados y te asciende, te dan un incremento de sueldo, eso es felicidad. Dices, wow. Y eso es lo que estamos buscando en las organizaciones, que esa felicidad permee y que la gente diga, qué contento estoy acá porque tengo reto, porque puedo crecer, porque me tratan bien, porque me respetan, porque hay capacitación. Y entonces todo eso se convierte en la verdadera felicidad en el trabajo. Así es. Oye, Edgar, y digo, tú has estado en empresas que se han transformado o has ayudado a empresas que se han transformado hacia este tipo de cultura. ¿Cuáles serían los indicadores clave que puedes medir si estás afectando positivamente a una organización con estas iniciativas de felicidad en el trabajo? Bueno, de entrada, algo que le cuesta mucho a las organizaciones y que es bien curioso, ¿no? El retail no lo entiende, por ejemplo, es la rotación, ¿no? Las rotaciones son brutales. ¿Por qué? Porque son trabajos difíciles, explotadores, donde muchas veces las prestaciones son las básicas, las de ley, pero ahí tú mides realmente cómo está el ambiente. ¿Por qué no se quedan en mi empresa? ¿Por qué me agarran como de paso? ¿Sí? Pues porque la gente no se siente feliz, porque la gente no está a gusto, porque se compara con el negocio de enfrente y el de enfrente le dan vales de despensa, ¿sí? Y cosas que vas descubriendo que dices, a veces se van por 100 pesos más, ¿sí? ¿Qué estás haciendo mal que no logras retener a tu personal? Entonces, uno de los indicadores más importantes para entender si las personas, si los colaboradores están bien en tu empresa es la rotación. La rotación, el ausentismo, la baja productividad. Cuando tú empiezas a ver que la gente no se va, que está contenta, que tiene una sonrisa, que no le tienes que decir sonríe al cliente, sino que él lo hace porque le nace hacerlo, ¿sí? Y no se va porque está contento en su trabajo, ya lo hiciste. Y eso repercute en los indicadores más importantes, que es el ingreso de dinero, la venta, el EBITDA, y se ve reflejado. Por eso empresas como Great Place to Work, Top Company, sobre todo Great Place to Work, no le estoy haciendo anuncio, o sea, eso tenlo por seguro, pero sirven para medir el clima organizacional. Y Levering en algún momento hizo un estudio donde demostró durante muchos años que las empresas que estaban rankeadas dentro de los mejores climas organizacionales en Estados Unidos estaban rankeadas en Forbes, ¿no? O sea, tenían los mejores ingresos. Sí hay una relación. Y tiene toda la lógica, ¿no? Entonces, si ligas los indicadores financieros al buen clima laboral, a que la gente no se vaya, a que la gente permanezca en la empresa, a que la gente crezca y se desarrolle en la organización. Así es. Oye, y tú como consultor que también tienes esa batuta, una organización que no tiene estos conceptos y tiene la idea de hacer una transformación, ¿qué tanto tiempo
crees que se tarde en hacer los cambios y que realmente permeen y entonces se tenga un clima agradable y que todo esto se genere? Sé que varía cada empresa, Sí, claro. industria, pero más o menos. Antes se hablaba de cambio de cultura organizacional y entonces los expertos en DEO decían, no, esos procesos son de muchos años y muy caros y muy costosos. La realidad es que no es así. ¿Sí? Es más sencillo de lo que te imaginas. Hay empresas que no tienen todos los recursos para tener las mejores oficinas, tener canchas de ping-pong para que la gente cuando descansa juegue ping-pong, o un lugar de una isla de comida, que eso es muy popular hoy en empresas como Google. ¿Sí? No lo tienen. ¿Sí? Pero tienen buenos líderes. ¿Sí? Y lo que hace la diferencia son los líderes. Yo creo que si no tienes tantos recursos para decir, bueno, pues ahorita no puedo darles vales despensa, porque es una prestación que está por encima de la ley y estamos arrancando, soy un pyme y ahorita ya acaban de dejar caer todo el peso de la ley con lo de menos horas de trabajo, entonces ahora voy a tener que pagar horas extras, pues son a las empresas que más trabajo les cuesta, ¿no? ¿Qué puedes hacer? ¿Sí? Desarrolla tus líderes, trabaja en ellos, que realmente sea gente que le importan las personas, que dedican atención, porque eso a la gente le llena. ¿Sí? La gente dice, oye, es que quiero ir a trabajar, es lunes y me paro contento porque voy a llegar a un buen ambiente de trabajo, donde me tratan bien, donde me saludan, si mi perro se enfermó, si mi hijo no fue a la escuela, oye, ¿cómo va tu hijo? ¿Qué pasó con tu perrito, tu pareja? ¿Cómo va tu relación? O sea, donde hay interés, esas cosas hacen que las personas se afilien a las organizaciones. Que digan, híjole, no me pagarán mucho, ¿sí? Quizás lo suficiente, pero acá estoy contento y acá quiero seguir. Entonces, yo lo que recomiendo es no te compliques mucho la existencia. Trata bien a las personas, sé un buen líder, sé un ejemplo y que tu gente te valore porque tienes esa humanidad y esa calidad de persona. Bien, y hablabas de los millennials que sabemos hoy que ocupan la mayor parte de el porcentaje de colaboradores en una empresa y tú sabes que hay hoy 5 generaciones trabajando en las organizaciones y algunas empresas lo consideran como una desventaja porque hay intereses y particulares muy distintas entre unas y otras, pero hay compañías que lo toman como algo a favor porque se pueden complementar, puedes hacer sinergia poniendo gente diferente trabajando para un mismo propósito. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Qué propones para que una empresa con esa diversidad de generaciones lo pueda tomar a su favor? Fíjate que este tema es bien interesante. Una de las conferencias que más me piden es integración generacional, porque hoy en las organizaciones están topando con el problema que están viviendo 5 generaciones distintas en el mismo centro de trabajo. Y la verdad que hace cerca de 12, 14 años estuve en el IPAD en una conferencia que dio el IBM de un estudio que hizo que se llamó El mito de los millennials. Y ahí empezó mi tema y interés por esto y a meter la investigación. Y hice una presentación con mi hijo, que él era millennial y yo baby boomer, y nos quedó increíble. A la hora de presentarla, él me dijo, no, yo no, a mí no me gusta eso que tú haces de subirte a dar una plática, paso. Pero nos quedó muy bien y descubrimos muchas cosas importantes. Somos más comunes que diferentes las diversas generaciones que hay hoy en el mercado. Esto ha ocurrido siempre. Alguien se pregunta, ¿y por qué clasificas en generaciones? ¿Quién lo hace? ¿A quién se le ocurre eso, no? Eso es como, no, si hay una razón para hacerlo, los sociólogos son los que se han enfocado en ese tema, porque hay características en cada época, ¿sí? Y han venido cambiando. Sigo, los baby boomers venimos de la posguerra, de vivir una de las mayores masacres en el mundo, que fue brutal, y eso te impacta y hace que tengas ciertas conductas y comportamientos que se reflejan en el trabajo, se reflejan en tu vida personal. Y así ha pasado con cada generación, cómo ha venido evolucionando. Y pues sí, somos diferentes, pero no tanto, ¿sí? Hoy los beta, ¿sí? Que son la generación digital, que son bebés que están naciendo ya desde, bueno, los papás les dan el iPad de entrada, ¿no? Que mentira que sea por un tema tecnológico, como son tan intuitivas, pues el niño deja de dar lata y se mete en eso, cosa que no está tan padre, pero sí están evolucionando digitalmente mucho más rápido. Y no se diga, pues, de los millennials. Así que yo creo que hoy el tema son los millennials, porque son el 70% de las organizaciones y traen sus propias características, ¿no? O sea, todo lo quieren conseguir rápido, ellos no trabajan, ellos no viven para trabajar, ¿sí?
nosotros vivíamos para trabajar. ¿Sí? Nosotros era llegar temprano, irnos tarde, que el jefe nos viera. Sabías que entre más te sacrificaras, más rápido ibas a crecer. ¿Qué ve por los hijos? ¿Qué ve por el mandado? ¿Qué ve por mi esposa? O sea, hacías cosas, ¿cómo no? Pues sí. ¿No? Hoy le dices a un millennial, haz esto o esto y te manda a volar. No te dices, ¿por qué? A mí me contrataste para esto. A un millennial no le mientas. A un millennial respeta el horario que le dijiste. Y si no tienes horario de salida, díselo, pero desde el principio. Haz un contrato psicológico con él. Y esas son de las cosas que recomiendo porque ellos no son de cristal. Como ellos trabajan para vivir. Y para ellos vivir es viajar, irse de fiesta, tener perrijos, porque ya ni hijos. Ellos, o sea, es su vida y es correcto además, así debió de haber sido con nosotros. Entonces, cuando llega un pelado que no es líder, que lo hicieron jefe, que grita, que manda, porque así lo trataron a él, un generación X que el baby boomer lo maltrató, pues se quiere desquitar con el millennial, ¿no? Y el millennial se lo queda viendo y dice, oye, ni mi papá me gritaba. O sea, ¿tú por qué me vas a gritar, no? Y no es que sea de cristal, es que tiene dignidad, tiene valores, tiene principios. Está tu trabajo. Sí, pues voy a conseguir otro trabajo, eso es seguro. Y se va. ¿Sí? Así de fácil. ¿Sí? Y entonces pierdes talento. Y pierdes talento por no saber cómo tratarlos. Pero tú dijiste algo muy importante. O sea, pero estamos viendo que hay organizaciones que toman todo este poder que implican las distintas generaciones y los saca adelante. ¿Qué haces con un baby boomer? Que todavía quedamos unos poquitos en algunas empresas. Pues lo conviertes en tutor de los millennials o de los centennials. ¿Sabes qué? Ahora enséñale cómo es el mundo del trabajo, porque nosotros como padres no preparamos a los hijos, ¿sí? para llegar a un mundo como el que hoy se están enfrentando. Oye, es que tiene que ir a la prepa. Está a 5 cuadras. Oye, es que ya es muy inseguro, ¿no? Y si puedes comprarle un coche, le comprabas un coche. ¿No? Pero lo hacíamos. Y tú dices, qué pobre. Oye, que ya salió un nuevo PlayStation. Y la mamá, ay, mira, tiene buenas calificaciones, hay que regalárselo, ¿no? Y así vamos cubriendo todo porque no queríamos que pasaran carencias que a lo mejor nosotros pasamos. Y eso se convirtió en un gran error porque cuando llegan al mundo organizacional, ¿qué pasa? Pues en las empresas tienes horario, tienes reglas. Si quieres crecer, tienes que aplicarte, capacitarte, tienes que dar resultados. ¿Sí? Ahora en las escuelas creo que ya ni siquiera tienes que dar resultados, ¿no? O sea, con que vayas, según la nueva política del gobierno educativa, pues ya pasaste, ¿no? Entonces se van perdiendo cosas como la competitividad. Entonces el baby boomer ayuda al millennial a encajar. Al millennial y al centennial, ¿no? Que son las generaciones ahorita que están ahí. ¿Sí? A encajar en el mundo organizacional, dándole tips, orientándolo, escuchándolo, ¿sí? Mediando muchas veces entre el jefe y esta persona, porque hay mucho talento, porque ellos ya están explotando mucho la tecnología y son muy buenos. Tú ves a una generación X con el celular y normalmente está chateando con la esposa, con el hijo, con la novia, con quien quieras. ¿Sí? Un millennial normalmente no. Está buscando en ChatGPT, en Perplexity, ¿qué dijo? O sea, ¿qué es ese tema? O sea, algo que no entendió en la junta de consejo, en la junta de dirección, en la junta de equipo, está buscando y está informándose rápido, porque va así, 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 ¿sí? Y sí hay un cambio importante, ¿no? Entonces, por eso también necesitamos, si les decimos, si yo recomiendo a los millennials y a los centennials, cuando estés con gente mayor, tus jefes, tus líderes, trata de no sacar el celular, ¿sí? Porque ellos sienten que lo estás ignorando, ¿sí? Son de esas pequeñas recomendaciones y consejos que en la plática que doy, ahí lo menciono, ¿no? O sea, qué hacer y qué no hacer para que se genere una sana convivencia. Sí, o sea, básicamente sensibilizarlos de que conozcan las diferencias de cada una de las generaciones y, como dices, qué se hacer y qué no para que se dé una mejor dinámica. Es correcto. Ahora, conflictos van a haber siempre, es parte inherente del ser humano, pero tú como estratega de capital humano, ¿qué puedes recomendar para que los conflictos laborales sean los menos y que cuando se den se solucionen de la manera más rápida con el menor impacto posible? Fíjate que miré al origen, ¿no? Digo, relaciones laborales siempre es un área muy importante porque te va a ayudar a sacar todas las brechas, y más allá de sindicatos, sino de los problemas que se generan por la interrelación humana, que donde hay más de una persona, hay conflicto, siempre, ¿sí?
Y el mayor problema de las empresas, de las organizaciones, es la comunicación. Sí, no sabemos comunicarnos, no sabemos decir las cosas, no sabemos pedir las cosas. Y hay gente que nos sentimos o se sienten muy, es que yo soy muy directo, ¿no? Y ese de ser muy directo te dicen cosas que dices, oye, espérame, o sea, ¿a dónde vamos, no? Y son cosas que se tienen que cuidar, ¿sí? Tenemos que enseñar a la gente a comunicarse. Una de las claves para evitar problemas interpersonales es tener formación en conversaciones cruciales, por ejemplo. Sí, se creó este programa en una universidad de Estados Unidos que acá conozco un amigo que es Raciel Sosa, que tiene un programa buenísimo y tú sientas a las personas y les enseñas a comunicarse, a escuchar. Si no, nada más es el procesito que conocimos en la universidad, ¿no? Yo comunico el mensaje y el receptor y luego va de vuelta. Eso no, la conversación, la comunicación es mucho más profunda y tiene mucho valor. Cuando enseñamos eso en las empresas, las cosas cambian, porque empezamos a respetarnos, a saber hablar, a saber comunicar, a saber expresarnos. Y eso ayuda muchísimo a disminuir el conflicto, porque cuando hay un conflicto, llegamos y sabemos cómo platicar. Oye, fíjate que pues no me gustó que me llamaras la atención delante de todos. Y no quiero que me lo tomes a mal, pero podrías hacerlo en privado y te lo juro que entiendo. ¿Sí? Y ya la forma de decirlo, ya así como que cambia las cosas, ¿no? Que llego y te reclamo, oye, no manches, güey, ¿por qué me hablaste así? Vas a tener problemas conmigo, ¿eh? O sea, amenaza, o sea, cuando el que tiene la razón está de este lado, pero ya la forma en que lo dijo lo echó a todo a perder. Entonces, la comunicación, trabajar en la comunicación, yo creo que es uno de los factores más importantes. Bien, y ahora hablemos de la seguridad psicológica, que como tú sabes, hoy en la sociedad mundial, no nada más en México, se ha aumentado el tema de ansiedad, depresión, y eso evidentemente afecta a las organizaciones. Y yo sé que muchas empresas tienen iniciativas para ayudar a sus colaboradores con elementos de seguridad psicológica. Platícanos cómo ves este tema. ¿Sí está pegando durísimo y qué soluciones tú propones entonces para que se disminuyan estos problemas de ansiedad y depresión? Mira, está pegando Con todo. con todo, porque no nada más es en el trabajo, ya de por sí la vida en sí misma tiene implicaciones, el costo de vida, la inseguridad. Acá en Puebla acabamos de pasar una situación terrible de una niña de la Ibero egresada, o sea, que sin deberla ni temerla, ¡pum!, la matan. Entonces, qué estrés, estás sometido, que salen tus hijos y no sabes qué va a pasar. En el trabajo, pues, te toca un buen jefe, qué padre. Te toca un líder, ¿no? Ya le hiciste. Pero te toca un mal jefe, wow. Entonces, sí, este tema, y me llamó mucho la atención, hace un par de años me buscó FEMSA para hablar del tema de seguridad psicológica, ¿sí? Y hay un autor que trajo este tema a las organizaciones, que es Timothy Clark. Y él habla de la importancia de la seguridad psicológica y es un modelo de seguridad psicológica, ¿no? Que empieza desde la inclusión, la capacitación, la toma de decisiones y el riesgo. O sea, que tomes riesgo en la empresa. Y la verdad es que funciona muy bien y me encantó que una empresa de ese nivel esté haciendo eso, o sea, sí está ocurriendo. Ahora, hay muchas opciones, ese es un camino, ¿no? Yo creo que sí, todo especialista en recursos humanos, HR Business Partner, debe de saber del tema y debe de aterrizarlo. Ya no queremos pagadores de nómina, ya no queremos el que corre y despide, o sea, que se dedica nada más a contratar. No, queremos expertos en gestión de talento humano. Y la gestión de talento humano en las organizaciones tiene que ver con esto. Entonces, sí, hay empresas que se dedican a dar asesoría psicológica y te ponen un número y contratan el servicio y tú hablas y te escuchan y te dan tips para salir de un problema. Eso ayuda mucho, mucho, ¿sí? Pero más ayuda que tu líder tenga la capacidad, que sea el líder coach, que tenga la capacidad de escucharte, de hacerte las preguntas correctas y de apoyarte. Porque cuando te hablaba que cómo mejora un ambiente de trabajo, cómo hay un mejor clima organizacional, el líder ahí vuelve a tomar un papel relevante. No necesitas un psicólogo para cada uno. Necesitas tener un buen líder que te sepa orientar en momentos de dificultad, que vas a tener muchos. Sí, ¿no? Y además, ¿sabes qué pasa hoy? Que hay personas que en la casa están muy mal, muy un ambiente
muy afectado, llegan a la empresa y si la empresa es sana, ahí es su refugio. O viceversa, al revés. Ajá. Están muy bien en la casa y llegan a la organización que es, la verdad, un Infierno. y un infierno. Entonces, obviamente, lo ideal es que tengas muy buen ambiente en ambos estadios, ¿no? Claro. Así es. Y mira, te traigo este libro, Conquista tu propia montaña, que narra la historia de cómo mi hijo y yo subimos el Everest. Muchas Tiene gracias. varios elementos, por cierto, relacionados con capital humano. Espero que lo disfrutes y ahí luego me das tus comentarios. Oh, claro que sí, yo te seguí en todo ese proceso. La verdad, muchas felicidades. Guau. Sí, creo que gran reto, qué miedo. Sí, porque es de esos retos que va la vida el juego, ¿no? Que lo hayas logrado con tu hijo es una maravilla. Gracias por el obsequio. No, hombre, perfecto, Edgar. Y ahora, para finalizar, ¿qué recomendación le das con tu perspectiva de capital humano como experto de recursos humanos a la gente que nos ve, que quiera mejorar su desempeño independientemente en la actividad profesional a la que se dedique? Claro. Yo creo que un tema muy, muy importante es ama lo que haces. Aprende a amar lo que haces. Sí, eso es bien importante porque como decíamos, si vas a pasar 40 años trabajando, sí, pues aprende a amar lo que estás haciendo. Y si no, que, que pasa muy seguido, sí, búscate otro trabajo. Y decía también hace rato que cuando doy este consejo, algunas personas en algunas empresas saliendo de la plática iban y renunciaban. Sí, y decía, no, espérense, las cosas no están como para que renuncies de esa manera. No, es más fácil encontrar trabajo teniendo trabajo, pero creo que es más fácil que aprendas a amar lo que estás haciendo. Si yo he visto personas que dicen, no, es que ese trabajo a mí no me gusta, a ti no te gusta. Y a lo mejor esta persona no, pero aprendió a amarlo. ¿Sí? La persona que está dando servicio en un restaurante, he conocido gente tan feliz haciendo su trabajo, contenta, que hasta la propina se refleja en eso. ¿Sí? Y esta persona lo sabe y entonces se genera un círculo virtuoso. No importa lo que hagas, hazlo con amor. Cuando haces las cosas con amor, los resultados se generan en todos los sentidos. ¿Sí? Aprende a amar tu trabajo. Y si no, pues búscate otro. Perfecto. Edgar Rosas, muchísimas gracias. Qué linda conversación. Espero les haya gustado, amigos. Y bueno, nos vemos la siguiente semana en Top Performance con Andrés Pérez. Saludos.